En los próximos días, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo podrían convertir un triunfo de 54% en una representación en la Cámara de Diputados de alrededor de 75%. Así lo advierte en entrevista con Uno TV el ex consejero electoral del INE, Ciro Murayama. Ganó la mayoría simple de los votos con un 54.7% de los votos depositados en las urnas, que las oposiciones tuvieron más del 40% de los votos, pero lo que se está pretendiendo es dar casi el 75%, tres cuartas partes de la Cámara a la coalición oficial con una sobrerepresentación de prácticamente 20 puntos. De acuerdo con el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la sobrerepresentación de más del doble que impone la Constitución, es decir, 8%, se lograría gracias a una ecuación de dos factores. El pasado 2 de junio, los tres partidos ganaron 258 de los 300 distritos electorales de mayoría relativa a la Cámara de Diputados. En 219 distritos, el triunfo fue por coalición, pero en 213 el más votado fue Morena. Pero en su convenio de coalición, Morena le reconoce las candidaturas a sus socios. De esta manera, aunque Morena tenga cerca del 40% de los votos en los distritos, le asigna el triunfo al PT, que tiene el 5%, al Verde, que tiene menos del 10%, que si se deshace de 90 triunfos distritales que la gente le otorgó. Con lo anterior, a Morena se le reconocen solo 123 diputados uninominales o de mayoría relativa, al Partido Verde 54 y al Partido del Trabajo 42. Menos diputados por mayoría relativa significan más diputados por representación proporcional para Morena, detalla el ex consejero electoral. Los 90 que se dio por la vía de mayoría relativa uninominales, los recupera por la vía de representación proporcional y así es como inflan la votación agregada o la representación agregada de un 54.7 a casi un 75%. Una distorsión que se corregiría si se aplica el límite del 8% de sobrerepresentación que establece la Constitución. Si se aplica, Morena, el PT y el Partido Verde no pasarán de 50 y tantos a 70 y tantos por ciento. Pasarán a menos del 65% de los curules, por lo tanto, no podrán cambiar unilateralmente la Constitución. El otro factor, agrega el académico de la Facultad de Economía de la UNAM, es la lectura de la Constitución. El concepto partido político se ha interpretado en los últimos procesos electorales como coalición. En el artículo 54, base primera, dice: un partido político, para tener derecho a listas de representación a plurinominales, debió registrar al menos 200 candidatos uninominales. Se refiere un partido para tener pluris. No dice una coalición, dice un partido. En esta ocasión, y para la aplicación del máximo de sobrerepresentación del 8%, el concepto partido político no se aplica como coalición. Para que nos toquen pluris, debe entenderse como coalición. Y para que nos toquen senadores de primera minoría, ahí donde la Constitución dice un partido por sí mismo, debe entenderse como coalición, debe ser sinónimo. Ah, pero donde dice que el límite es por partido, no debe entenderse, no debe leerse como sinónimo de coalición. Así, concluye el ex consejero electoral, se podría construir una mayoría calificada artificial. Un 20% que significa no solo ampliar el volumen de las bancadas respecto a los votos que recibieron en las urnas, sino que da una mayoría calificada artificial, una mayoría calificada postiza para que una fuerza, para que el gobierno unilateralmente cambie el pacto fundamental que nos rige a las mexicanas y a los mexicanos. Con uno, Agustín Velasco.